el error de la Facultad de Contaduría Pública en Colombia. Y es que el gravísimo error es que para que un profesional de la contaduría pública se gradúe, necesariamente tiene que demostrar que ha estado al servicio del capital. Es el más grave error que hay en la facultad, porque la función principal del contador es la fe pública. Y fe pública significa cómo has estado. Y estado significa que no solamente es un personaje que tiene la capacidad de controlar a través de documentos y de las matemáticas el capital, y también de certificar documentos, o sea, de cumplir con esas especializaciones que hay al servicio del capital: auditoría, revisoría fiscal. La teneduría de libros, que es una parte que es esencial, pero el contador público, cuando la misión de él no es esa lucha que había en la universidad de que el contador público tenía que ser ejecutivo o humanista o intelectual. No, el contador público no tiene que pensar solamente en esas dos áreas específicamente. ¿No? Fe pública significa contador que tiene que conocer de ciencias políticas. Y debe haber una especialización de la contaduría política. Porque si el contador público, la facultad manipuladora, se da cuenta que el contador público no se va a dedicar a la vida de ser un simple tenedor de libros o un revisor fiscal o un auditor o un certificador de documentos, sino que el concepto fe pública lo direcciona a ser un contador público político. Y se les dice, no, es que el contador público tiene que dedicarse es al servicio del capital, o si no, no va a poder recibir su título de contador público. No, eso es falso. El contador público se puede dedicar a la cultura y el contador público se puede dedicar a la política. Fe pública significa un nivel superior a las demás carreras que existen. Y esto es muy importante porque la pregunta es, entonces, ¿por qué el economista se dedica a la política? Hay que quitarle el título de economista. Y el único que tiene derecho a dedicarse a la política es el señor doctor que ha estudiado la forma de producir leyes y de regularlas. Entonces es el único que tiene derecho a la política, porque los demás profesionales no tienen esa dirección hacia la política. No, la contaduría pública significa política desde que nace la carrera. Y es correcto, es una facultad que no tiene demasiados años vigentes en el país, desde mi punto de vista y de lo que yo he visto dentro de la universidad. Pero la Facultad de Contaduría Pública tiene mucho peso a nivel nacional, a nivel latinoamericano y a nivel internacional. Ser contador público tiene todas las oportunidades de dedicarse a desarrollar sus conocimientos donde
mejor le parezca que puede ubicarse. El contador público puede desarrollar entonces sus conocimientos profundamente, el concepto de profundamente, y llevarlos y ubicarlos en las producciones humanas más importantes de la sociedad, como son el manejo del Estado, el manejo político y el desarrollo de la cultura. Y puede también ubicarse en otras especializaciones. El contador público puede estudiar sociología. El contador público puede desarrollar otros caminos y no esa obligatoriedad que tiene que estar al servicio del capital. Es decir, si no demuestra que estuvo controlando capital a nivel dentro de alguna organización empresarial, no lo van a cualificar como parte del gremio. Yo creo que hay un error craso, porque se les dice, no, pues es que el señor fue concejal de cultura, el señor ha sido galardón de paz a nivel nacional, el señor ha sido también y es premio Antonio Nariño, condecoración Cruz Magna Bolivariana, y la misma facultad ciega sus ojos, y la misma universidad ciega sus ojos para simplemente vanagloriarse que le negaron un título a un pensador y a un gran cerebro. Entonces, la facultad tiene que cambiar sus proyecciones. Debe aceptar que la facultad está derrotada, que la facultad es mentirosa, que hay gente dentro de la facultad que no sirve y que es manipuladora, y que hay que, de alguna manera, yo creo que cuando ocurre eso, hay que formarlos verdaderamente éticamente. O sea, la ética debe ser primordial dentro de la facultad. ¿Sí? Y no obligar a un personaje, porque sí, hacia caminos que no son correctos. Si el personaje nació para ser un hombre de poder a nivel de inteligencia política, hay que tener esa oportunidad de que el contador público tenga ese camino de convertirse en un hombre extraordinariamente importante en la vida política del país. Fe pública es un concepto muy importante. Es mucho más importante que otras facultades que se dan la vanagloria de que ellos son los grandes pensadores del control político nacional en Latinoamérica. El contador público tiene que ocupar su posición. Y esa posición es exactamente de igualdad con todas las demás carreras que se están desarrollando a nivel de la universidad. Es decir, que se puede dedicar a la política y no tiene por qué estar sometido al control del capital. Entonces, bienvenidos los contadores públicos a la política.